Hola, llegamos al quinto aniversario de las protestas del 11 de julio en Cuba, con un panorama muy interesante, muy curioso y a la vez que crea mucha alarma entre los cubanos que desean la libertad de la isla. Por un lado está el tema de que la dictadura está buscando maquillarse económicamente. También han salido a la luz pública algunos actores que hasta ahora no se tenían en el camino, como el propio nieto de Raúl Castro, el Cangrejo, pero la realidad concreta es que continúa la represión y continúan en las cárceles muchos presos políticos que participaron en esas protestas del 11 de julio de 2021. Hoy me place nuevamente muchísimo conversar con Santiago Alpizar y varias de sus representantes, miembros de la organización Cuba Demanda, que en los últimos tiempos ha hecho todo un proceso de acompañamiento a presos políticos, pero también de esta demanda de denuncia constitucional para acabar con ese régimen en la isla. Y me place de verdad, de corazón, hablar en estos momentos para conocer un poco más qué es lo que está pasando y cuál es la opinión de ustedes. O sea, ¿estamos más cerca de este cambio o sencillamente el panorama cada día como que se oscurece un poquitico más y no se sabe exactamente qué puede pasar? Les dejo abierta la opinión para ustedes. Buenos días. Yo prefiero que mi compañera Teresa Ortiz y Yare Dobrado tengan primero el uso de la palabra y después haré yo mis consideraciones. ¿Quién empieza? A ver. La que está más lejos que Yare. Yare, Que está en Alemania. Gracias. Bueno, el panorama se puede ver desde un punto de vista, digamos que gris, porque la represión, en mi opinión, sigue aumentando. Vemos las constantes denuncias. Hemos visto casos puntuales donde la represión ha sido muy directa, como suele hacer la dictadura. Pero yo creo que estamos en este punto en el que el pueblo es el que debe de actuar. O sea, está todo servido en la mesa, la dictadura está asfixiada. Vimos la reunión de la ONU recientemente, vemos cómo está procediendo dentro de Cuba. La situación del pueblo dentro de Cuba se sigue agravando, sigue más precaria, la falta de electricidad, los alimentos, etcétera, etcétera. Está todo para que el pueblo sea el que diga: este es el momento, como pasó hace un 11 de julio, hace 5 años, ya no queremos más este sistema que no nos deja ser personas. Yo pienso que es así como está la situación, que el pueblo de Cuba es el que tiene la voz cantante, es el que va a dar el paso determinante en acabar con este régimen. A ver, Teresa, está con una estrella. Muchas gracias por esto. Cubana en el pecho. Viva Cuba Libre. Así es. Bueno, como en la demanda constitucional, que muchas gracias por esta oportunidad primeramente, pero como en la demanda constitucional que Cuba Demanda está promocionando, de la cual ya hemos recibido muchísimas firmas, y ya Santiago y el equipo estará listo en el futuro muy cercano para dar el próximo paso. Pero vamos, y basado en lo que dice Yare, que ya el pueblo está listo, de hecho el pueblo está saliendo a las calles ya todas las noches, lo estamos viendo. Vimos que la lista se ha tirado en los últimos días y que la represión se sigue mostrando también. O sea, el pueblo está listo, pero los represores están también listos. Están ahí detrás de ellos todo el tiempo, persiguiendo y vigilando y reprimiendo e encarcelando. Pero voy a ir directamente al artículo 3 de la Constitución de la República de Cuba del año 2019, mencionada en la demanda constitucional, y que para mí, junto con el artículo 128K, son los que unen la acción que debe llevarse inmediatamente por el pueblo cubano y para el pueblo cubano. El artículo 3 de la Constitución de la República de Cuba dice así, lo voy a leer textualmente, porque es importante que el mundo entero conozca sobre este artículo de esa Constitución. En la República de Cuba, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. El pueblo la ejerce directamente o por medio de las asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según normas fijadas por la Constitución y las leyes. Este artículo 3 de la Constitución del 2019 le da completamente el poder al pueblo para que él sea quien decida su futuro, su soberanía. Todo lo demás, incluyendo el presidente de Cuba, la Asamblea Nacional, el Consejo de Ministros y todos los aparatos que se derivan,
tienen que sujetarse a ese interés único y primario del pueblo. Y junto a eso, llamar al artículo 128K para que se establezca un estado de emergencia nacional. ¿Por qué? Porque el artículo 3, que está primero que el 128K, que está primero que el presidente de la República de Cuba, es quien da esa autoridad. Y esta Constitución es la ley suprema de la nación. Que no estemos de acuerdo con el artículo 4 y 5 que habla del socialismo y de que el Partido Comunista es el primer ente que dirige, no me importa, esos dos artículos vienen después. El primero es el 3. Y el 3 dice que la soberanía se ejerce, se mantiene por el pueblo y que no es transferible a ningún órgano, a ningún presidente, a nadie. El presidente se subordina. Ahora que el presidente de Cuba se subordina al Partido Comunista de Cuba, el único partido que rige y que está matando al pueblo cubano, ya eso es un problema de ellos. Pero el problema nuestro es este artículo 3. El problema de nosotros es que esta soberanía no se puede transferir bajo ninguna circunstancia. Y el presidente de Cuba tiene que accionar por el artículo 128K, porque le compete al pueblo cubano que él responda por los crímenes de lesa humanidad y por el genocidio que se está cometiendo en Cuba contra ese pueblo. Porque el genocidio dice que uno de los elementos principales es demostrar la intención de que se está tratando de matar a un pueblo, en este caso el pueblo de Cuba. En otras palabras lo dice el artículo 6 de la Corte Internacional de Justicia. Dice así, lo voy a leer en inglés, lo voy a traducir para que veamos la intención que hay detrás de todo esto, donde se está violando la soberanía, donde se está violando el poder que tiene el pueblo para ejercer su derecho a la libertad y a la soberanía. Dice así el artículo 6 del Estatuto de Roma. Genocide, killing members of the group, matando a un miembro de grupos, causando seria injury, serio daño al cuerpo, a la mente de los miembros de un grupo. Causing serious bodily or mental harm to members of the group. So, hay varios, en ese artículo 6 del Estatuto de Roma, hay varios subpartes que dicen cuándo se constituyen, cómo se cumplen esos elementos de genocidio. Y solamente en el inciso B de este artículo que dice causando una gran herida al cuerpo, a la mente de las personas, ya tenemos el genocidio. Ahora que hay que buscar la intención, bueno, pues la intención está. ¿Por qué? Porque si tú, gobierno de Cuba, presidente de Cuba, estás viendo que el pueblo está en las calles tirado pidiendo agua, que son derechos fundamentales, no inalienables. Inalienable es el que nace con el hombre, que se lo da Dios al nacer, el derecho a pensar, el derecho a hablar. Estamos hablando de derechos fundamentales, el derecho al agua, el derecho a la corriente, el derecho a los alimentos, el derecho a la asistencia médica. Estos son derechos fundamentales del ser humano, que en el siglo XXI se le está negando al pueblo cubano. Ya, déjame decir algo antes que tú entres. Yo lo que creo, y ustedes lo saben perfectamente más que yo, porque ustedes conocen perfectamente las leyes cubanas, las leyes de esa dictadura, es que ellos han hecho todo lo posible a poner en el papelito que el pueblo es el soberano, el pueblo es el que tiene todo el derecho, pero a la hora de la realidad, el pueblo cubano ni siquiera conoce esa posibilidad. Y por eso la importancia de lo que yo veo, de lo que está haciendo Cuba Demanda. O sea, de desmenuzarle a los cubanos, y por eso lo hemos hecho en los últimos tiempos, que a mí me parece válido, que la gente conozca que en sus propias leyes, la del régimen cubano, no la tienen que inventar ni buscar en otro país, en sus propias leyes está la posibilidad de que ese mismo cubano que está hoy, que prendió una sede del Partido Comunista, que cada día está señalando más a los responsables de esa tragedia, ellos puedan usar esa propia ley de esa dictadura para acabar precisamente, no solo con Díaz-Canel, que Díaz-Canel es un fusible, con la familia de Raúl, la familia Castro, que es la que está en el poder en la. Entonces por eso me parece tan válido lo de Cuba Demanda, porque se basa precisamente en las leyes que ha impuesto ese régimen cubano. Sí. Perdona. No, gracias porque así vamos dirigiendo el debate a los puntos que importan. Y Teresa mencionaba el artículo 3 y en relación con el artículo 128K de la Constitución, hacía referencia también al concepto de genocidio que está reconocido dentro de la legislación cubana. Lamentablemente, Cuba no es signataria ni del Estatuto de Roma ni de la Corte Internacional porque a ellos les conviene
no hacerlo. Oye, tampoco lo es Estados Unidos, ¿eh? Pero bueno, el tema es básico y elemental porque el sentido de la explicación que ha dado Teresa es que internacionalmente se reconoce a través de estas instituciones que existen condiciones para creer que en Cuba se están cometiendo estas y otras violaciones esenciales contra el pueblo cubano por parte del Partido Comunista de Cuba, que he dicho yo en otras ocasiones está ejerciendo un poder parecido al no, análogo al del poder que ejercía el gobierno racista de Sudáfrica. Es un apartheid político, un apartheid social, es un apartheid de voto, donde no hay posibilidad alguna de que haya alternativa en la sociedad cubana para la búsqueda de una solución distinta a la que impone el régimen de afrenta y oprobio que es el Partido Comunista de Cuba, a pesar de que se reconoce en la propia reconstitución comunista del año 19, en el artículo 3, que como bien dice Teresa, está primero que todos los anteriores, que Cuba se reconoce en la soberanía popular. La soberanía popular es importante explicarla nuevamente, no solo en el sentido estricto de la palabra, tal cual es lo refiere al artículo 3, sino lo que esto significa. Significa que el poder constituyente de la nación cubana, de la República de Cuba, reside en los cubanos, en el ciudadano cubano. Ese mismo que se le ha conscripto los derechos cívicos, que ese mismo que ya no sabe si es ciudadano o no, ya no sabe ni siquiera qué cosa es el civismo y qué cosa es la soberanía y cómo la puede ejercer. Bueno, la soberanía reside sencillamente en el poder libertario que tiene cada cual en su individualidad, que sumada la hace popular y mayoritaria, de decidir cuál es la forma y la manera en que quiere que su vida libre por nacimiento sea dirigida. Y la propia Constitución y ese artículo 3 que leyó Teresa dice que se puede ejercer, entre otras formas, de manera directa. Y eso es lo que estamos llamando nosotros al ejercicio directo de la soberanía. Ya eso ocurrió el 11 de julio del año 21, cuando mayoritariamente las personas salieron a gritar, a pedir, a exigir dos cosas esenciales. Y era lo que yo siempre he dicho: libertad y comunismo no. Eran las consignas básicas que los cubanos dirigieron hacia el poder instituido en aquel momento. Ese poder instituido que supuestamente estaba sostenido por la población cubana dejó de tener el respaldo que decían tener ese día 11 de julio del año 21, cuando se realizó en Cuba la mayor concentración y manifestación popular que ha existido en la isla en cualquier momento de su historia. Porque antes, cuando los destinos de Cuba se decidían a través de las protestas, porque Cuba siempre ha sido un país donde las protestas, la manifestación popular y el ejercicio directo de la soberanía ha dado los cambios esenciales durante la vida republicana, que empezó en el año 1902 y todavía hoy es Cuba una república. Lo reconoce también en la propia Constitución. La Constitución no es otra cosa que reconocimiento en un documento de la voluntad popular, de la voluntad del ciudadano, de lo que cívicamente ha decidido el ciudadano. Cuba sigue siendo una nación que está instituida por una república y esa república hoy día está secuestrada por el Partido Comunista de Cuba y la gente tiene el derecho, a través de las instituciones propias de la república, una de ellas es la ley fundamental que es la Constitución, hacer el ejercicio directo de esta soberanía para rebelarse institucionalmente. Y eso es lo que estamos diciendo, que la manifestación pública, la protesta cívica que tuvo lugar el día 11 de julio del año 2021 y que continúa hasta el día de hoy, da al traste con la posibilidad de la continuidad de esa revolución que se instituyó en el año 59 y que ha querido secuestrar todos los poderes e instituciones de la República de Cuba. Es el momento, el año 21, en el que el cubano dijo: hasta aquí llegaron ustedes y tiene que empezar un proceso de transformación de inmediato. Y como eso no ha ocurrido, ¿qué ha pasado? Que Cuba ha caído en una situación de desastre, porque ninguna de las medidas que se han tomado en lo sucesivo, tanto para aplacar las protestas, que lo único que respuesta fue la llamada al combate por parte de Díaz-Canel,
O sea, más represión, muerte, más encarcelamiento, más coacción, más se conculcaron más las libertades cívicas e individuales del individuo. Trajo como consecuencia un desastre económico. Hoy día Cuba no hay corriente, no hay servicios públicos de ninguna clase, no hay posibilidad de que las instituciones de este régimen tengan y siquiera una constancia y estabilidad posible. Ellos mismos no saben quién es el que está dirigiendo en este instante el país y quién es el que está dialogando con los Estados Unidos, que ha puesto en una orden presidencial por parte de la administración para homologar el estado de emergencia que existe en Cuba. Y entonces ahora han salido a relucir el hecho cierto e innegable de quien dirige los destinos de la República de Cuba indebidamente y de forma ilegítima es la familia Castro, porque han sacado al nieto de Raúl Castro, a Guillermo Rodríguez Castro, como se llame, más conocido por el Cangrejo, que no tiene ningún cargo dentro del partido o dentro del gobierno, para que sea supuestamente el válido interlocutor entre Cuba y los Estados Unidos. El único válido interlocutor que el Partido Comunista tiene que reconocer es a su pueblo, al pueblo de Cuba, al que tiene oprimido en este régimen que lleva ya más de 67 años y que desde el año 21, el 11 de julio, que hoy celebramos el 5º aniversario, dijo: no queremos más comunismo, queremos libertad. Y eso es justamente lo que Cuba demanda, insiste en que debemos perpetuar el reclamo de libertad, el reclamo de una sociedad democrática y plural, y se puede hacer y debe hacerse en todos los espacios públicos y también, obviamente, de forma institucional, colocar y protocolizar esta demanda de forma mayoritaria frente a las instituciones del gobierno. Por eso llamamos siempre a todos a leer, firmar, compartir esta demanda constitucional que ponemos nuevamente a disposición del público. Denuncia y demanda que hicimos desde el día 12 de julio del año 21, y cuando este programa salga y lo pongamos a la vista de todos, van a observar allí que desde el día 12 del año 21 nosotros colocamos este reclamo en nombre del pueblo de Cuba, y que el propio Tribunal Supremo nos contestó. Luego entonces todos estamos legitimados para hacerlo, porque si el Tribunal Supremo contesta una demanda que nosotros hicimos en aquel momento, tiene que contestar también ahora la que mayoritariamente vamos a poner en conocimiento, para que esas instituciones del Partido Comunista que están secuestrando la República y la nación cubana entiendan de una vez y por todas que el momento del cambio ha llegado ya. Yo lo que creo es que es el momento por una simple razón también. El pueblo cubano lo está demostrando. O sea, todos los días hay una protesta. Y aunque la gente diga, bueno, cuando se le viene la luz ya se acaba la protesta. No, o sea, no es que sea un día, es que son todos los días. Y cada vez más lo que yo veo, incluso desde el 11 de julio, reitero, es que los cubanos están tocando a la puerta de las personas que ellos consideran que son los responsables. El Partido Comunista, los CDR, todas esas instituciones. Entonces a mí me parece que es que ahí, o sea, la vitalidad de esta denuncia y demanda constitucional está clara, porque está el pueblo cubano en las calles. Lo único que a ese pueblo le han arrebatado de su mente la posibilidad de ejercer el derecho que tienen con las propias leyes de hacer un cambio en Cuba. Y eso lo ha hecho muy bien la dictadura, porque ya saben que la dictadura lo único que ha hecho es que ese pueblo cubano se dedique con una bolsita, con una jabita, a buscar la supervivencia cotidiana. Lo que pasa es que ya la situación es diferente, ahí hay mucha expectativa. Y ahí depende mucho también de hasta dónde puede llegar esta intención que tiene el gobierno de Estados Unidos de hacer este cambio en Cuba. Acabamos de ver una declaración que hizo el secretario de Estado Marco Rubio en el 5º aniversario ahora, el 11 de julio, que a mí me parece interesante, yo diría que sigue definiendo la intención de la administración Trump de hacer un cambio real en la isla, pero lo que queremos saber es hasta dónde va a llegar ese cambio. Entonces a mí me parece que es fundamental que el pueblo cubano entienda lo que está buscando esta demanda y que entienda sobre todo que esta demanda está
basada en las leyes que les impuso ese régimen al que ustedes quieren cambiar. Así que a mí me parece que eso es fundamental, es claro, como bien dice Santiago, el propio Tribunal Supremo de Cuba respondió, o sea que está todo claro. Sí, yo no quisiera que ya le explicara también cómo nosotros hemos internacionalizado el tema que constituye la base esencial de la demanda basada en el reclamo soberano que instituye el artículo 3 de la Constitución ante la Unión Europea, y después que Teresa también lo haga desde cómo lo hemos hecho ante la OEA, organización a la que Cuba todavía es miembro, y cómo Teresa explica también, que lo ha hecho muy bien en estos días, cómo el canciller de la dictadura, el señor Bruno Rodríguez Parrilla, que además de ser canciller de la mentira, lo es también del silencio, teniendo a su vista más de 30 casos que nosotros, Cuba manda puesto a respuestas en su buró sobre violaciones puntuales de derechos humanos en Cuba, y no ha respondido a ello. Quiero que le dé primero la palabra a Yari y después que Tere explique este tema. Bueno, nosotros como siempre realizando nuestro lobismo ante el Parlamento Europeo. Cuando nosotros exponemos estos casos, cuando tenemos audiencia que logramos explicar la situación real, y siempre llevamos ejemplos concretos que demuestren lo que estamos explicando. Desde mi percepción y a veces en intercambio con los eurodiputados, siempre falta más acción de parte del pueblo. Sabemos que está cansado, que está hambriento, que está atormentado, pero esa es la parte decisiva. Vuelvo y lo repito. El pueblo cubano tiene que entender, nosotros lo explicamos todo parece muy sofistificado, entonces yo lo voy a simplificar un poquito. O sea, según las leyes que hay en Cuba, el pueblo cubano es quien pone y quita a toda esa partida de ladrones que han secuestrado el gobierno de Cuba. Entonces lo pueden quitar, así como lo estamos diciendo literalmente, los pueden quitar, porque si los cubanos se recuerdan, hay una asambleucha que es de rendición de cuentas, que es el delegaducho del barrio. Esta persona va a la asamblea municipal, es la que representa ese barrio en la asamblea municipal, y que me diga un cubano qué problema de un barrio ha resuelto ese payaso delegado. Ninguno. No hay agua en el barrio, no hay electricidad. Está el dicho que siempre, el chiste que se elevó tanto el problema que ya pasó la capa de ozono. Entonces, si el pueblo se presta para levantar la mano en esa reunioncilla del delegado, y esa es la persona que sigue subiendo, después ese elige al que va a la asamblea provincial. O sea, el pueblo es el factor que diga: yo te elegí a ti, que empieza por el delegado, que empieza por abajo. Yo te elegí a ti y en este barrio no hay agua, no hay corriente, no tenemos comida, vamos al puesto de comida, no se puede pagar. Empiezan por ese y así sucesivamente. El pueblo tiene el poder, el pueblo tiene que entender que sí es así. La dictadura se la ha ingeniado para que el pueblo crea que ellos no pueden hacer nada. Y si no pueden hacer nada, entonces se van. Porque si ustedes no pueden resolver los problemas, entonces ya es hora de que se vayan. Y el pueblo sí tiene esa fuerza. Sabemos que está la represión, etcétera, etcétera. Pero es así, créanlo que es así. Y esto lo simplifiqué, que es nuestra demanda, para que el que no es muy letrado lo entienda. Sí, lo pueden hacer. Claro que tiene consecuencias, pero el premio es la libertad. Teresa. Sí, muchas gracias. En el día de ayer, después que terminé mis 8 horas de trabajo en la corporación internacional, en la corporación multinacional para la cual trabajo, yo fui al correo de los Estados Unidos y le mandé una carta al presidente de los Estados Unidos, mi presidente, a mi vicepresidente, J.D. Vance, y a Marco Rubio, mi secretario de Estado. En esta carta le voy a decir en inglés más o menos el título. Dice: Proposal to strengthen the shield of the Americas through the protection of victims of communist and authoritarian regimes.
La propuesta en español dice, vamos a fortalecer al Shield de las Américas, recientemente creado por iniciativa de nuestro presidente y de nuestra presente administración, para proteger las víctimas del comunismo y de regímenes autoritarios. Mi propuesta fue bien sencilla porque quiero que simplemente llegue a ellos y tiene solamente un párrafo propuesto para el Shield de las Américas. Si esta propuesta llegase a materializarse, pues entonces yo voy a hacer un video, yo voy a explicar exactamente mi propuesta y por qué se dio o no se dio. Porque precisamente, como dijo Santiago Alpizar, Cuba hace caso omiso, no es miembro de la Corte Internacional de Justicia y por tanto, si hay que salirse de la ONU, pues vamos a ir con el Shield de las Américas. Ahí sí que vamos a poder incorporarlos, quieran ellos o no quieran, porque en las Américas el comunismo no debe seguir existiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si mi presidente me contesta, Marco Rubio es el vicepresidente, pues ya les daré más detalle en el futuro. Ahora, hablando de la Organización Interamericana por los Derechos, la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos de la OEA, que a diferencia de la ONU, a Cuba Demanda sí le ha contestado, sí ha trabajado con nosotros en numerosas ocasiones. De hecho, hemos participado, Yare que está aquí, ha participado también en videoconferencias con la OEA, donde se han interesado en los casos específicos de presos que estamos representando, donde Ailex Marcano, por ejemplo, que aquí muchos la conocen, ha participado, Yari ha participado, y hemos discutido, por ejemplo, el caso del hijo de Ailex Marcano, que está ahora mismo preso en Kilo 8 en Camagüey y está sufriendo la persecución del régimen dentro de la cárcel, donde le han negado a él la libertad condicional, siendo una persona que entró sin haber cometido un delito, solo pidió libertad, que entró a la prisión sin tener ningún crimen, ningún antecedente criminal, quien entró a la prisión siendo hijo de una madre que lo crió con todos los honores que se cría un hijo. Ustedes que son padres saben cuáles son esos honores. Yo no tengo hijos, pero los padres aquí presentes, ustedes en esta comisión también saben de qué estoy hablando. Pues Ailex Marcano y yo nos sentamos y yo le trabajé la solicitud de libertad condicional para el hijo de Ailex. Se la preparé en 2 ocasiones. Fue negada en 2 ocasiones. Y para mi, no para mi sorpresa, pero para mi disgusto como abogada cubana, lo que yo vi fue que en la respuesta que nos daban a la negativa a esa libertad condicional era exactamente el mismo relato que ocurrió en la sentencia, que se relató en la sentencia de él cuando fue juzgado a 6 años de privación de libertad. Entonces, no contestaban bajo ninguna circunstancia a los alegatos de que, mira, él no cometió un crimen. Ellos se sujetaron al hecho de que él era un criminal que había violado la Constitución de la República de Cuba, que había violado lo que estipula el Partido Comunista de Cuba, y nosotros pues nos arraigamos a la defensa de él. Mira, él es inocente, pensar diferente, artículo 54 no es un crimen, artículo 56 de la Constitución, manifestarse no es un crimen, él no tiene antecedentes criminales, él no tiene por qué estar preso y él no ha cometido ninguna indisciplina dentro del encierro que le han impuesto ustedes. Él tiene que estar ya en libertad condicional. No libertad condicional porque él nunca debió haber estado preso, tiene que estar libre ya. Y ellos pues nos rebatían con los mismos argumentos. No, él es un criminal porque él se opuso a los intereses del Partido Comunista de Cuba. Entonces es la pelea entre ellos y nosotros y pues prevalece obviamente quien ahora mismo está arraigado al poder injustamente, que es el Partido Comunista de Cuba, a través de un gobierno ilegítimo que el pueblo a través del artículo 3 no necesita, no quiere y no escogió para que estén en el poder. Entonces sí, tenemos una lista muy grande una lista de peticiones. Las peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toman tiempo porque llevan un proceso extendido en el tiempo. De hecho, todas nuestras peticiones tienen van a cumplir 5 años porque junto con Cuba Demanda, obviamente las empezamos en el 2021, le pusimos numerosas
horas, yo diría miles de horas, vamos por más de 7.000 horas y así vamos a seguir trabajando en nuestro tiempo libre porque obviamente Cuba Demanda es una organización sin fines de lucro. Nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestras obligaciones como seres humanos, como profesionales en Estados Unidos y ya en Alemania y hacemos esto durante el tiempo que nos corresponde o descansar o dormir. Entonces, y lo hacemos con gusto porque por el pueblo cubano es un honor. Y en esta lista, pues, se le han mandado numerosas, miles de cartas a Bruno Rodríguez como consejero de la República de Cuba y Bruno Rodríguez jamás ha contestado ninguna de nuestras cartas. Ayer supe, y más adelante quizás podamos hablar, lo que sí se le acercaron a uno de los presos políticos que tenemos nosotros representados para pedirle que se vaya del país. Él obviamente inmediatamente me mandó un mensaje y dijo, sin la autorización o el consejo de qué hacer, cómo proceder de Teresa, por Cuba Demanda, yo no voy a darle ninguna respuesta. Obviamente yo rápidamente a ese preso político ya le mandé el mensaje. ¿Quién te hizo la propuesta? ¿Bajo qué autoridad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué país? ¿Quién va a financiar esto? ¿Por qué te tienes que ir del país? ¿Porque eres una espina en el zapato? ¿Porque les molestas? Este patriota que recibió por la seguridad del Estado la petición directamente ayer, lo sacaron y él dijo, bueno, yo no sé qué está pasando en Cuba porque no hay corriente, no tengo comunicación, yo no veo la televisión, ¿de qué se trata esta oferta que ustedes me están haciendo? ¿Y por qué? Entonces le dice a la esposa, mira, esto se está por caer, yo quiero levantar a Cuba en Cuba, yo no me quiero ir, pero ¿cuál es la estrategia de que yo me vaya? ¿Qué está pasando? Cuando yo voy de camino al correo precisamente a mandarle a mi presidente de los Estados Unidos la carta para expandir el Shield de las Américas, me entra la llamada de la esposa a las 4, me dice, bueno, a las 4:30, mira, me acaban de llamar mi esposo y esto es lo que quiere que él haga. Entonces yo le digo, yo no te puedo dar ningún consejo, yo necesito que él primero conteste toda esta serie de preguntas. Entonces, hasta que él no conteste las preguntas, yo no podría darle un consejo a este preso político que tenemos por Cuba Demanda en Cuba, porque yo no sé por qué la dictadura hace este acercamiento a una persona que la OEA le ha mandado cientos de cartas, que lo tenemos en petición y en medida cautelar. Vaya, voy dando una clave. Y, y ellos no le han contestado ninguna carta a la OEA. Entonces vienen, le clavan el puñal a la OEA, nos clavan el puñal a nosotros y van y le dicen al preso político, oye, te tienes que ir. Mira, yo no me voy de Cuba, este es mi país. Y tú me tienes que explicar por qué tú me estás pidiendo que yo me vaya de aquí y para dónde. ¿Y quién va a pagar eso? ¿Y qué tú quieres que yo haga? Entonces, así es como actúa la dictadura, a las espaldas, dando puñaladas. No le contestan a la OEA y cogen a nuestros presos políticos que llevamos 5 años protegiéndolos de ellos mismos, cuidándolos, por aquí, por allá, y vienen y le dicen, ahora te tienes que ir porque a mí me da la gana. No, eso no es así. Y este preso político no se quiere ir del país, a menos a que le digan claramente por qué esta propuesta viene y de quién viene, porque no sabemos de quién viene. Adelante, Santiago. No, es importante lo que tú estás diciendo, Teresa, y le recordamos al público, entre otras cosas, quizás lo tengas tú ahí, las cartas que se han invitado en nombre de otros presos que ya han sido liberados. El caso específico de Cici Abascal. Y hay 30 y tantos más que hemos puesto en conocimiento de la OEA, tanto como a que le hemos puesto desde la administración pasada los nombres de los jueces y fiscales que participaron en estos juicios espurios. La respuesta de la administración anterior fue que nuestro reclamo, fundado en el Cacho Guimán, que es un decreto presidencial de febrero del año 23 de la administración anterior de Joe Biden, claramente estipulaba que no se le iba a dar visa a ninguna de las personas que actuaban como represores contra sus conciudadanos. La respuesta del Departamento de Estado, aquel, no es de Marco Rubio hoy, de aquel Departamento de Estado, es que el Cacho Guimán y aquel decreto presidencial solo era aplicable para cuando los actos represivos, como en el caso de Khashoggi, que era el periodista saudí que mataron y picaron en pedacitos en Turquía, se producía el acto represivo entre ciudadanos de un mismo país fuera de ese país. Es decir, que no es según el Departamento de Estado. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación y yo creo que el Departamento de Estado estará actuando de manera distinta y por eso siempre nosotros producimos todas las denuncias que hacemos
no solo en la Unión Europea, no solo en la OEA, sino también aquí en el Departamento de Estado, para que se tenga en cuenta que que es una ley de los Estados Unidos, una disposición presidencial, sea aplicable para aquellas personas que han cometido actos represivos en Cuba. Y creo que la acción que hemos visto últimamente de detener y retirar beneficios migratorios a algunos de los familiares del régimen de Cuba que están viviendo aquí en los Estados Unidos es la respuesta a esa solicitud primaria que nosotros hicimos de ejercicio del cacho Iván durante la administración Biden anterior. Así que yo creo que lo que quiero decir con esto es que el trabajo que nosotros hacemos sí es efectivo, porque es un trabajo estrictamente legal, legítimo y de justicia. Mira, Teresa estaba hablando de Ailés Marcano y de su hijo Ángel Jesús Vélez Marcano. Antier, yo hice un trabajo, yo estoy trabajando con Martín Noticias, y le hice una entrevista a Ailés. Y cuando estábamos llegando a la entrevista con ella, que está viviendo ahí en la pequeña Habana, le estaba entrando la llamada de su hijo. Su hijo tiene prohibida las llamadas internacionales. ¿Y sabe cómo hacen la llamada? Pues la novia que tiene el hijo en Cuba, ella tiene 2 teléfonos. Entonces, el muchacho la llama a ella y ella entonces con 2 teléfonos los pega así y entonces llama a su suegra, a Ilex, aquí a Miami. Por supuesto, escuchamos la llamada, casi no se entendía. Ella claramente el corazón de una madre escucha ya cualquier cosa realmente, pero no se escuchaba bien. Entonces, es una tortura tremenda porque, como bien saben, Ilex tuvo que salir de manera forzada de Cuba en el año 2024 y está viviendo esa odisea cotidiana de saber de su hijo. Pero así es como tiene que hablar con su hijo. Y yo quisiera que tú escucharas la llamada. Yo por lo menos entendí un poquitico las cosas, pero la mayoría de las cosas no se puede entender. Entonces, ellos lo que quieren, Teresa, Yare y Santiago, es que todos se vayan. Ahí vimos los casos de Luis Manuel, vimos el caso de Michael Osorbo, los han sacado a la cárcel, están desaparecidos y hay mucho rumor, mucha idea que entonces ellos se aparezcan en cualquier momento aquí en Estados Unidos. Yo no tengo ningún tipo de certeza de eso ni nada, ni sé exactamente cuál es la salida, pero evidentemente ahí esta gente son espinas que además, curiosamente les recuerdo, este hombre, el Cangrejo, que como bien dice Santiago, no tiene ningún tipo de cargo oficial en Cuba, acaba de decir que sí, que él está dispuesto y están dispuestos a liberar a los presos políticos. ¿Y quién es él? Pues mira, rápidamente después de la entrevista esa, de pronto Luis Manuel sale, que ya estaba por terminar su condena, Michael Osorbo sabe, y parece que empezó esta carrera de última hora de decirle a presos políticos del 11 de julio que si se quieren ir, que si se tienen que ir. O sea, es muy curioso todo y demuestra una vez más la farsa de esa dictadura y quién realmente hace mucho tiempo, no ahora ni Díaz-Canel ni nada, es el verdadero poder en Cuba.